Ok, como estamos en la hora, les estaba comentando, vamos a aprovechar. Mi nombre es Marian Dávila, soy psicóloga clínica, llevo muchos años trabajando en experiencia somática y luego en Holding Points Process, que es la otra técnica que aprendí junto a Catalina Ureta. Les estaba comentando antes de empezar, mientras hacemos unos minutitos de espera, que durante probablemente la próxima semana vamos a informar, vamos a tener a una alumna certificada de curación somática que va a hacer clases de yoga sensible al trauma gratuitas. Va a estar abierta a la comunidad a la actividad. A nosotros nos gusta harto las buenas prácticas, tenemos como esa línea de trabajo de compartir colaborativas, qué sé yo, lo que se puede. Así que bueno, quedan cordialmente bienvenidos y bienvenidas. Voy a partir en honor al tiempo, porque esta es una clase particular donde yo trato de mostrarles un poco la profundidad, no es tanto la complejidad, ¿no? O sea, trauma siempre va a ser complejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hola, mi querida Tere. Hola, Mariana, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, como les decía, el trauma es complejo, ¿no? Pero también es profundo. Es profundo el trabajo que uno tiene que hacer formativo y es permanente, porque como todo va cambiando a lo largo de la línea, sobre todo de lo neurosomático, em, cada vez vamos más y más y más y más avanzando. Aquí yo me la paso estudiando, ahora estoy leyendo la efectividad de la estimulación transcranial magnética en relación a la exposición al estrés traumático, un estudio piloto. Se fijan, todo el tiempo estoy también estudiando por ustedes. Estoy trabajando ahora para una clínica que trabaja con estimulación transcranial, entonces también ahí uno va aprendiendo la in situ, cómo se ve la estimulación, ¿no? Siempre nosotros vamos a tener tantas teorías en la cabeza, no por una cosa así como de que uno quisiera como estar resguardado todo. Hola, Tere querida. Aquí tenemos una terapeuta certificada, qué bueno que nos acompaña para que nos cuente después cómo ha sido todo. Bueno, hoy día hasta Teresa va a encontrar cosas nuevas en esta presentación, porque todo el tiempo estoy como investigando y tratando de que haya una mirada muy, muy penetrada de muchas técnicas y y en realidad hay varios aportes importantes que algunos los he mencionado y hoy día voy a mencionar dos o tres que no han visto nunca, que es el NARM y el Bodynamic, dijéramos también, como técnicas muy interesantes que han sido realmente un avance dentro de lo que ha pasado desde que Peter Levine, en realidad son estos últimos 40 años lo que ha ido cambiando el trabajo en la psicología somática. ¿Mm? Bueno, hay muchas técnicas, como les decía, y quizás el mindfulness y la yoga también son muy de base. Y muchas veces uno trata de tener bastantes interpretaciones acerca del mismo fenómeno, de modo tal que la persona uno va viendo qué le acomoda más a las personas, ¿no? Es muy difícil en el sentido de que las personas son muy sensibles, entonces no es tan fácil como intervenir, no sé, Teresa que trabaja en niños toda su vida, niños y adolescentes en riesgo social, no sé, a veces quieren que nosotros como psicólogos o como personas que intervienen o como Teresa, que es trabajador social, etcétera, quieren que nosotros usemos un plan general como aplicación global, pero en realidad no sé, creo que eso no cumple mucho a veces las expectativas de cada paciente, ¿no? De cada niño joven, no sé qué opinas tú. Hacer lo mismo para todos no debe ser lo mismo, ¿no? No, por supuesto que no. Buenas tardes, Marian. Buenas tardes a todos. No, por supuesto que no. Cada intervención, cada proceso tiene que ser individual, único, de acuerdo a las características de cada niño y de cada familia. Y por eso también fue muy interesante, hace ya muchos años, conocer el Instituto de Neurociencia, conocer a Marian y conocer esta formación. De neurociencia aplicada al trauma, donde se entregan herramientas prácticas y ahora hace poquito también terminando un curso, muy contenta, de formación terapéutica porque eso permite a mí como trabajadora social, ¿verdad? Que tener otras herramientas de comprensión,
de intervención y también de supervisión, que es mi rol, ¿no? De supervisión y de análisis de cada situación y de cada caso. Sí, Así que por eso importante. es muy importante. Sí. Bueno, muchas gracias, Tere. Vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, hoy día vamos a ver como la base, cómo se ha abordado estos últimos 20, 30 años la regulación somática y qué técnicas les recomiendo que le echen un vistazo y las cuales nosotros nos movemos, básicamente aprendiendo de a poco a través de cursos, a través de formaciones, etcétera. Una más difícil es porque es caro realmente formarse, dijéramos, porque son técnicas internacionales que a veces con suerte se hacen en Brasil, ¿te fijas? Yo la primera vez que fui a ver a Peter Levine en persona tuve que ir a Brasil, la segunda vez tuve que ir a Estados Unidos un par de veces, o sea, no es fácil acceder, ¿no? En forma directa. La pandemia trajo hartos beneficios porque tuve la suerte de estar con Lina Normandin, que les mostré sobre terapia focalizada en la transferencia aplicada a adolescentes y niños, que es una tremenda herramienta. Y también tuve suerte de estar con Don Otto Kemper harto tiempo formándome en TFP, ¿no? Terapia focalizada en la transferencia para el trastorno de la personalidad. Y entonces realmente la pandemia trajo más accesibilidad, pero no hay nada más rico, más maravilloso que estar frente a la persona trabajando, asistiendo. Así que, o con Catalina Ureta, que estuve varias veces en Estados Unidos y a nivel internacional dando clases con ella de Holding Point Process, que es lo que ella trabaja en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, acá les voy a presentar parte de estas conferencias, del ciclo de conferencias introductorias a la formación que partimos este domingo. Entonces, voy a como poner las bases como para estar como de la forma en que nosotros estamos viendo la regulación somática, ¿no? Y salir del estado de amenaza. Esa regulación somática para salir del estado de la amenaza es como el núcleo de todo lo que nosotros vamos a ver que se va a dar, dijéramos, a lo largo del trabajo porque tenemos esta activación en la amígdala, tenemos desorganización en el cerebro y tenemos una repercusión en la interocepción en los patrones inconscientes y además tenemos estos fragmentos, estas partes de la experiencia en sí misma que hacen que esto se vuelva complejo, como les decía, y profundo. Em, para nosotros la psicoterapia somática reconoce el cuerpo y la mente como un sistema integrado, que eso también viene a poner en juego todo lo que es o sea, toda la neurobiología, ¿no? Que lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces tenemos, dijéramos, ese recorrido de estar todo el tiempo mirando el horizonte que viene de nuevo. El trauma no solo se almacena en una memoria narrativa, ¿no? Que estábamos acostumbrados que la persona viniera y nos dijera una historia, pero la línea de las terapias bottom to up, ¿no? Vamos a ver que en realidad esto también se refleja en patrones corporales, musculares y neurofisiológicos. Em, la sofisticación que podemos llegar a tener es extraordinaria y eso es bueno para las personas y para nosotros como terapeutas, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a ver curación somática o dynamic somatic experiencing y el trabajo con mentalización y dijéramos, otra más, el NARM, también otra técnica moderna para acceder y procesar y transformar experiencias traumáticas desde lo somático. En realidad estos modelos además se complementan y lo vamos a ir viendo hacia la final, cómo es que tenemos como lineamientos en común y eso permite que enriquecen y aporten una visión integrativa y respetuosa en el ritmo del cliente. Em, Tenemos que la curación somática no actúa sobre el sistema nervioso directamente. Nosotros trabajamos en un trabajo manual, ya es una estimulación a través de las manos, puntos en el cuerpo que se sostienen, que es lo que más le cuesta pensar a las personas, como una digitopuntura, pero que se relaciona con la estimulación del sistema nervioso. Y tenemos puntos específicos, puntos en el esternocleidomastoideo y tenemos puntos en la parte cardíaca, diafragma. Y lo que buscamos nosotros es resetear las respuestas de defensa y darle un seguimiento de integración y dijéramos, de los procesos que la persona está trabajando
para nosotros y para todos en todas las terapias somáticas, lo que Clendin aporta es la sensación sentida, el felt sense, que es la puerta de entrada para reorganizar las respuestas traumáticas desde este tipo de terapias, ¿no? Y bueno, hay una infinidad de ejercicios de autorregulación que incluyen respiración abdominal, movimientos suaves, atención somática, para bajar la activación simpática, entre otros muchos, ¿ya? Hoy día no es el foco exactamente las herramientas, sino con por qué la importancia de salir del estado de amenaza, desde dónde lo abordamos, ¿no? Acá les presento entonces dijéramos, a Dieter Marcher y Elizabeth Marchet, que son las personas que han creado Bodynamic, la mamá y la hija. Ellos son daneses, es una fundación danesa. El Dieter vive en Grecia y yo he hecho algunos talleres con ella, muy interesante, y dijéramos, han tenido ellos tienen ya a esta altura del partido, la última vez que yo estudié con ella, de haber sido para pandemia, y ya en ese tiempo, hacía 10 años atrás, ellos ya tienen un manual, dijéramos, de todas las capas musculares que se relacionan con el trauma en el cuerpo. Entonces ellos trabajan mucho los aspectos físicos, ¿ya? Entonces, un poquito para que ustedes entiendan, Body Dynamic es un enfoque de psicología somática, em, que integra el desarrollo y la comprensión del cuerpo y la psique dentro de un marco terapéutico basado en investigación, como les decía, clínica y psicomotriz de años, ¿ya? Bodynamic busca comprender las experiencias tempranas. Eso es lo interesante de Bodynamic. Bodynamic parte de un modelo donde plantea 7 estados del desarrollo del niño hasta los 12 años que, si no se cumplen, generan procesos traumáticos. Y se los voy a mostrar en el modelo para que lo podamos entender. Entonces, las experiencias tempranas las relaciona con emociones y con defensas psicológicas que se reflejan y se almacenan en el cuerpo. Entonces, ellos están viendo patrones musculares y en la fascia, ¿ya? Que en realidad es un modelo bien complejo, y hay que trabajar harto para comprender cómo funciona la musculatura, cómo funcionan los tejidos, etcétera, cómo habla la función de la tensión de la musculatura en el cuerpo. Acuérdense que nosotros estamos desde una perspectiva somática, ¿no? La mente y el cuerpo para ellos no son, para nosotros los que estamos en este camino, no son entidades separadas, sino aspectos integrados de un mismo sistema funcional que se desarrolla a lo largo de la vida humana, ¿ya? Y Bodynamic va a proponer que, al comprender las conexiones entre el desarrollo motor, el autocontrol y las funciones psicológicas, es posible acceder a patrones adaptativos que se formaron durante la infancia y que se persisten en la vida adulta, incluso aquellos asociados con el trauma y las defensas racionales. Entonces, aquí vemos un enfoque de terapia en trauma donde están incorporando mecanismos de defensa, están incorporando el desarrollo temprano del niño, 0 a 12, ¿no? Las funciones que tiene ese desarrollo las vamos a ver ahora. Y también plantea esta conexión cuerpo-mente, ¿no? Y cómo están estos aspectos integrados y cómo esto altera la estructura física y psíquica, ¿ya? No solamente el cerebro, lo interesante es que Body Dynamic suma, además, no solamente la inhibición, por ejemplo, frontal que pueda tener uno acerca de las funciones ejecutivas en el cerebro cuando uno está con trauma, ¿no? Con esta amígdala que queda súper activada, con la ínsula que queda súper activada, sino que está diciendo que sí, el cerebro se altera, ¿ya? Se altera el cerebro, se presentan síntomas, pero también el cuerpo se altera, las funciones de los tejidos se alteran. Entonces eso es algo que incorpora y además observa sus mecanismos de defensa. Entonces hace una mezcla muy interesante de este trabajo. Como le decía, Elizabeth Marcher en Dinamarca y expandido por Dieter Marcher, es una psicología somática del desarrollo, ¿ya? Ellos mapean el desarrollo psicológico de 7 etapas vitales y cada una vinculada a grupos musculares específicos. ¿Qué es lo interesante del Body Dynamic? Body Dynamic plantea que tenemos 3 tipos de niños o niñas. El niño que hace actividades y activa funciones tempranamente, ¿ya? O sea, por ejemplo, un niño que no debería estar trabajando a los 8 años, pero lo hace, lo puede hacer. No está en su ciclo del desarrollo, pero él tiene que hacer las cosas. Es mamá temprano, le toca cuidar a sus hermanos temprano, le toca trabajar, ¿no? Es un niño temprano.
y hay niños que son de función tardía, es decir, que tienen 30 años y todavía no consiguen trabajo, hay una sobreprotección y no están pudiendo funcionar bien. Por lo tanto, estas personas son tardías. Y en esa polaridad de temprano tardío, ¿no? En el temprano la persona ejecuta acciones, el niño ejecuta acciones, pero no está maduro. Y en el tardío está maduro, pero no ejecuta acciones porque está disfuncionalizado a pesar de que debería estar en un ciclo distinto, ¿ya? Como que ninguno de los dos bueno. Y habla de un niño término medio, un niño que sería regular, por decir, que es la palabra como que se podría traducir como regular, promedio, un niño promedio que es el niño que sí tiene una infancia, que puede hacer algunas cosas, no es adultizado, ¿no? Y por el otro lado, no, no hay problema, Nelcy, no te preocupes, Ceci, no te preocupes. Y por el otro lado, dijéramos, estamos con esta situación que es muy complicada cuando tenemos personas que se han quedado infantilizadas, ¿ya? Y no han podido funcionar. Entonces, vamos a encontrar acá, dijéramos, em, una premisa central que para que se queden en la cabecita, el cuerpo registra experiencias emocionales y relacionales desde el nacimiento y quizás antes, ¿no? El trauma y las defensas se manifiestan como patrones musculares crónicos, porque aquí vamos a entrar al trabajo con el cuerpo físico, ¿no? Entonces tenemos las defensas son patrones musculares crónicos hipertónicos o hipotónicos. Y nosotros vemos que esto está más alrededor de más o menos 1950 con Marian Miller, que aparecen estas estructuras como que siempre se busca, dijéramos, las personas que son más delgadas y las otras que son los endomorfo, ectomorfo, ¿no? Mesomorfos y sus variables, marcan un tono muscular, ¿no? Vemos estas personas como desgarbadas hacia adelante, con poca contención emocional, como encorvados hacia adelante, o vemos personas como con un movimiento de la columna y de las vísceras hacia adelante del cuerpo, vemos posturas físicas que están desde la columna vertebral, están desalineadas con la persona, y ahí se ven las sobrecargas. Alexander Lowen para mí fue como un fantástico, él realmente hizo algunas caracterologizaciones acerca de eso y le llamó corazas, ¿ya? También interesante. No, yo no lo tomo porque no lo manejo, pero he leído bastante de él. Em, el body map, en este caso, porque les quiero mostrar cosas concretas y prácticas, ¿no? El body map para el body dynamic es una herramienta clave, ya que conecta músculos con funciones psicológicas y del yo o del ego. Ellos hablan de funciones egóticas también, ¿ya? Y su aplicación clínica es que a través de la observación de esta musculatura, ¿ya? Yo puedo reconocer e integrar defensas adaptativas con compasión y no eliminarlas, ¿ya? Porque hay terapias que son como, ya lo sacó, lo olvidó, chao, no está. A cambio acá es como adaptar. Lo interesante también que tiene Body Dynamic es que ellos hablan mucho de la dignidad. Hablan de la persona que tiene que ser digna, tiene que sentirse recuperar la dignidad. Es algo muy, muy interesante que habla Dieter Marcher y que ellos plantean. Y también la compasión, ¿ya? Entonces, como que a través de una serie de ejercicios y movimientos terapéuticos, por supuesto, nosotros vamos corrigiendo estas tensiones y estas posturas y por lo tanto... dijéramos, las defensas adaptativas a través de la postura también, el estar erguido, la tensión de cuello, la tensión de hombro, la tensión de brazos, ¿no? Va permitiendo que esta coraza vaya recuperando su posición y entonces la persona vaya logrando experimentar en su cuerpo la regulación, ¿no? Hay varias formas de llegar a la regulación, tenemos varios caminos que podemos recorrer y hay personas que le encanta el trabajo físico y a otras que lo único que quiere es que no los muevas de la silla, hay de todo, entonces uno tiene que tener un cierto bagaje de algunas distintas técnicas y herramientas para abordar la necesidad de la persona, ¿ya? En general, dijéramos, el Body Dynamic está dirigido a personas con trauma de desarrollo, patrones defensivos crónicos, somatizaciones y dificultades en la regulación emocional.
Ellos trabajan mucho el límite, trabajan mucho que tú tengas como tu metro cuadrado bien organizado, corporalmente hablando, de que tu columna esté conectada hacia arriba y hacia abajo, que tú tengas las garras, los pies, ¿no? Bien puestos. Trabajamos el grounding, trabajamos respiraciones a través de la columna. Es bien interesante todo lo que es manejo de la ansiedad, sobre todo. ¿M? Y, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El proceso facilita la recuperación de recursos psicológicos no desarrollados en etapas tempranas, como que porque el problema del trauma del desarrollo, como lo vimos ayer y los otros días anteriores, es que como que las cosas se atascan y el resto de la biología y el resto de los procesos siguen, pero la mentalización queda alterada y quedan algunas fragmentaciones y algunas escisiones, algunas cosas complejas que la persona no logra interpretar y a menor capacidad de integración de los procesos psíquicos, hay mayor fragilidad estructural de la estructura de la personalidad y de la estructura de la personalidad frágil dada las circunstancias o la genética, por decirlo así, puede ser que entonces podamos llegar a un trastorno de personalidad o a una enfermedad mental. No voy a hacer esa diferencia por ahora, ¿no? Como se dice antes, IG1 eran cosas que te pasaban de repente, tú tenías un trastorno de ansiedad porque estuviste sin trabajo un año o estuviste con una depresión porque murió un familiar tuyo, te afectó un rato, pero no es crónico, no está permanente. A cambio vamos a tener diagnósticos como esquizofrenia, vamos a tener, dijéramos, trastornos bipolar o vamos a tener algunos trastornos más complejos de la personalidad que van a ser permanentes y que la persona va a tener que aprender a vivir con estos, ¿no? Y el resto de los humanos también, entonces es súper complicado. Y bueno, y obviamente que al estar el Body Dynamic inserto dentro de un marco estructural, neurofisiológico, está trabajando a nivel de la neurociencia y también viendo cómo el trauma modifica circuitos neurales y se refleja en la musculatura y en la fascia. Ya no estamos viendo que el desorden del trauma queda solamente a nivel de cerebro. Es muy interesante Biodynamic. Realmente ellos toman algunos temas que otras corrientes no lo toman. Y aquí les presento para que se hagan una idea de lo que es un body map, ¿ya? Vamos a ver que, dijéramos, ellos van marcando según la etapa de la vida del niño. Les puse también ahí como corresponde la referencia por si ustedes quieren como investigar más, ¿no? El Body Map es una herramienta diagnóstica. Acuérdense que nosotros en esta formación en especial a mí lo que más me interesa es que la persona tenga una capacidad diagnóstica y transdiagnóstica, o sea, realmente que la persona diga yo puedo llegar hasta acá y esta persona parece que necesita un poco más de esto o de aquello y entonces uno deriva y hace una integración de otros tipos de tratamiento, ¿no? Va recomendando a la persona que si puede ser que necesite otras cosas aparte de, dijéramos, de lo que se está trabajando. Em, como les decía, esto es una herramienta terapéutica que conecta cada grupo muscular con funciones psicológicas y egoicas, ¿no? Del yo. Permite discernir qué habilidades, y eso por eso me interesa hoy día como no estar tan rápido, pasárselos con calma, dentro de la calma que yo voy a tener, pero em, lo interesante es que permite, ¿no? Acá discernir, realmente permite discernir el Body Dynamic, permite discernir qué habilidades psicológicas están subdesarrolladas, ¿ya? Cuáles se han perdido, sobre todo las habilidades sociales, el hecho de la intimidad, la cercanía, la autonomía, la voluntad, ¿no? Que son los elementos que ellos trabajan. ¿Cuáles de esta lista de habilidades que tenemos aquí en medio del diagrama, dijéramos, nosotros no tenemos? ¿Ya? Yo se los voy a explicar el diagrama más abajo. ¿Dónde están las tensiones defensivas crónicas? Están en los dolores permanentes de cuello, están en los problemas de las rodillas, están, dijéramos, en los dolores crónicos del lumbago. Imagínense la cantidad de cosas que hay que estudiar y aprender y que también depende mucho de la especialidad que uno tenga para que pueda abordarlas con mayor conciencia, ¿no? Según su formación. Eh, para Bodynamic, ¿no? Un músculo puede presentarse con tres estados posibles, ¿no? Hipertónico, donde hay excesiva rigidez asociada a mecanismos defensivos activos. O sea, ¿qué quiero decir? Que no es casualidad que uno amanezca todo
tensionado, que no es que volvemos a lo que les comentaba de la fibromialgia y estos dolores crónicos que son, dijéramos, como que comprometen mucho la salud física y psicológica de la persona. Entonces, tiene que ver con tensiones defensivas activas, perdón. Hipotónico, ¿no? Personas con falta de tono asociado a resignación emocional, a colapso. ¿Ya? Personas que no tienen fuerza y que no corresponde que no lo tengan, personas que les cuesta mucho moverse físicamente, hay un esfuerzo, hay una falta de tensión, hay una falta de poder incorporarse en algunos momentos, en algunas cosas, y lo que consideran saludable, un equilibrio en la flexibilidad funcional. ¿Ya? O sea, hoy día dijéramos, la persona que no camina 1 hora al día, aunque sea para ir para su trabajo, está teniendo la posibilidad de estar 20% más enfermo de un montón de cosas que no vale la pena que se las diga. O sea, hoy día es una necesidad orgánica después de los 40, ojalá de toda la vida, no lo hice de toda la vida, pero después de los 40 de moverse, aunque sea a bailar, a caminar, a pasear perro, cosas de ese estilo. Ya estábamos fritos, vamos a tener que movernos. Em, este enfoque va a ser visible que en el cuerpo aquello que tradicionalmente solo se aborda como mental o emocional, sosteniendo la memoria traumática, se codifica somáticamente, ¿ya? Eso es como el foco de... Y bueno, y aquí les voy a mostrar los parámetros que ellos tienen. Como les decía, como el cuerpo registra experiencias emocionales, ¿no? Y relacionales, no, obvio, porque estamos hablando, y lo vimos recién, ¿no? Con el tema del apego. eh, Desde el nacimiento, ¿no? Y que estas experiencias influyen directamente en la forma que la persona se siente, se comporta y se relaciona, ¿no? Cada grupo muscular del cuerpo se va a vincular con funciones psicológicas específicas y con momentos concretos de desarrollo infantil. Entonces, la tensión o rigidez muscular puede presentar defensas aprendidas ante experiencias emocionalmente abrumadoras. Es decir, el niño anda tenso y anda sensible y anda, dijéramos, inquieto, ¿no? Hay defensas que están aprendidas ante experiencias abrumadoras. La flacidez o la hipotonicidad indica resignación, como les decía, retraimiento a estímulos relacionales dolorosos o traumáticos. Entonces, por decir así, el niño está jugando y de repente recibe un reto y recibe golpes, qué sé yo, y eso va a quedar, dijéramos, en su cuerpo y van a ver, aparecen los tics nerviosos, súper interesante, aparecen los tics nerviosos, se comen las uñas, les decía yo, se arrancan el pelito, se sacan las costritas, los pellejitos, o sea, de alguna manera que eso queda como ronroneando dentro del cuerpo, queda esa tensión no resuelta, ¿no? Em, y acá ellos, para abordar esto, este diagnóstico, separan en etapas vitales según el desarrollo psicosomático. Entonces, ya vimos que Body Dynamics matea el desarrollo humano en 7 posiciones o etapas de desarrollo y ahora se las voy a nombrar para darles una explicación de ellas, ¿ya? Cada una se relaciona con funciones del yo, de un yo que es primitivo y que tiene que empezar a desarrollarse para encontrar la capacidad de vínculo, ¿ya? Es muy interesante porque necesitamos sentir que cubrimos esas etapas, necesitamos sentir que hemos logrado esas experiencias, ¿ya? Es muy interesante ver cómo realmente tenemos esta necesidad de poder contar con estas etapas resueltas, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando yo nazco? De prenatal a nacimiento ya tengo la existencia y el derecho a ser. Es decir, que el bebé necesita sentir que hay un espacio para él dentro de esa familia, hay un espacio para él en esa psique de ese grupo familiar, en ese padre, en esa madre, hay un contenedor para ser contenido, ¿no? Lo que hablábamos todo de la sensación del apego, ¿no? Imagínense, al nacimiento tiene que ver un derecho a existir. El niño nace en un mínimo de condiciones que le dan derecho a vivir. ¿Ya? Estos niños que se sienten que los papás le dicen, no, es que en realidad yo no sé para qué te tuve, estás de más, contigo empezaron los problemas y terminaron los problemas de nuestra vida, tú hiciste perder mi vida, ¿no? Estos típicos como comentarios que hacen que el niño no tenga derecho a existir. ¿Ya? Eso funciona en esa etapa. Y la persona va a andar toda su vida sintiendo que es una carga, que no tiene espacio en el planeta, que se equivocó de planeta.
y en realidad era un trauma de desarrollo temprano. No cuando dice, no, es que yo en realidad, típico de la gente del camino espiritual, es que, bueno, es que yo en realidad no me encuentro en este mundo, obvio, porque tiene un trauma de desarrollo. Y si yo voy a estudiar la vida de esa persona, la pobre persona, en realidad seguramente le dijeron que sobraba, que no, porque andaba por estos lados. Obviamente que sí que no se va a sentir que no forma parte de este planeta. O sea, es obvio. Entonces, como que uno empieza a mirar cosas que dicen, ah, mira, en realidad se relacionan. Un comentario como ese tiene que ver con cosas tempranas. Pero antes que no existía el trauma del desarrollo, que no hablábamos del circuito de desarrollo en relación al trastorno del desarrollo, era un perdido en el planeta nomás. Entonces, esas cosas son las que han ido cambiando, ¿no? Luego, entre el nacimiento, los 18 meses, ¿no? Está la necesidad y la conexión. Si el bebé no siente que se le cumplen sus necesidades y no hay un buen apego, este bebé va a andar toda la vida sintiéndose que no puede, como adulto, reconocer sus necesidades. ¿Ya? Él cree que necesita ciertas cosas que en realidad son como una cosa, como una puntualización de cosas. Tiene que bañarse, tiene que comer, tiene que dormir, pero dentro de sí no hay una conexión. No hay una conexión consigo mismo y sus necesidades porque no fueron escuchadas. ¿Ya? Entonces, como las necesidades no son interpretadas adecuadamente, si tengo una mamá que lamentablemente ha tenido, por ejemplo, depresión postparto, está súper desconectada de lo que le está pasando en ese momento, porque está con una enfermedad, está con una situación, o una persona que realmente su mamá se fue y la dejó con una tía y la tía no hace esa vincularización, esta persona va a sentirse todo el tiempo que no conoce sus necesidades, que éstas nunca se cumplieron y va a haber hambre y va a haber miedo, ¿ya? Y va a haber mala conexión, ¿ok? Entonces uno yo más o menos va viendo cuando la persona te va contando, chan, 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 ah, mira tú dónde cayó, ¿no? Como que hay un relato que te lleva, por eso es interesante el Body Dynamic, porque es como un mapeo realmente de, ah, mira, en esta etapa parece que tiene que ver con eso, y tú ves cómo la persona es como adulto o como joven, y ahí está. ¿Ya? Luego, el niño nace, tiene derecho a ser, aparecen sus necesidades, estas son cubiertas, se encuentra en conexión con sus cuidadores, ¿ya? Y por lo tanto, él forma parte del núcleo. Y entonces, desde los 8 meses hasta los 2,5 años, el niño va a aprender la exploración. Si lo anterior ya viene desorganizado, obviamente que no va a haber una exploración, va a haber una exploración riesgosa. ¿Ya? Porque el niño no conoce los límites, porque no conoce sus necesidades y sus necesidades están compuestas por límites. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener esta difusión en los límites, ¿no? Hablando de la estructura de la personalidad, no hay límites, entonces el niño se tira por el tercer piso. Aunque tú le digas, pero te vas a matar, pero no, hay algo que no está ahí ordenado, no sabe recorrer, no tiene autonomía o una autonomía muy desorganizada que puede correr límite, o sea, perdón, riesgo, o es una autonomía que se le da según su necesidad. Tú no puedes decirle a un niño, si anda a los 5 años y haz algo en la cocina. Puede ser que lo pueda hacer, pero es una autonomía, como les decía, muy temprana y muy riesgosa. Entonces, todo el rato, cuando nosotros abandonamos a los niños tempranamente, ¿no? Y ellos tienen que adultizarse antes y perderse en el ciclo del desarrollo, ellos van a quedar con problemas en la autonomía y los límites, ¿ya? Y eso se refleja en el adulto. ¿Ya? Luego, entre los 2 y los 4 años, ¿ya? Aparecen en esto en simultáneo el desarrollo de la voluntad, el yo hago, ¿ya? Y la calidad de la autoafirmación, yo puedo, ¿ya? Yo hago y yo puedo. Hay personas que tú le dices, oye, pero ya juntémonos mañana a las 6, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y cri, cri, ni aparecen. Ah, es que estoy ocupada, es que no puedo, pero oye, pero llevo 3 años diciendo que no, es que no hay voluntad, ¿ya? Eso tiene que ver con esa etapa entre los 2 y los 4 años, de cómo yo voy a ir teniendo la autoafirmación del yo. Piensen que el proto-yo aparece, ¿no? El principio del yo va a empezar ahora, en esta etapa, a emerger, ¿no? Mi primer elemento de la estructura. Entonces, si al niño no se le enseñan rutinas, si al niño no se le enseñan y con buenas palabras las cosas, si las personas no se le afirman de una forma correcta, entonces el niño no va a poder desarrollar esa autonomía.
y esa autoafirmación, perdón, ¿ya? Y el amor y las relaciones también aparecen entre los 3 y los 6 años, ¿ya? En los vínculos y también las opiniones y la solidaridad es parte del desarrollo y el crecimiento psicológico del niño y el desempeño y las competencias entre los 7 y los 12 años, ¿ya? Para el Body Dynamic, ¿no? Esto representa los hitos de desarrollo, ya que entregan capacidades psicológicas y físicas de interdependencia, ¿ya? Y el cuerpo, en particular los músculos y la fascia, actúan como una memoria viviente de estas etapas, ¿ya? Y ese es el seguimiento que hace Body Dynamics, ¿ya? Y aquí yo les muestro, que también les puse el enlace por si ustedes quieren ver. Lamentablemente el sitio está en inglés y en danés. Entonces, de repente es difícil, dijéramos, si uno no aprende inglés o danés. Em, entonces, bueno, decimos que yo lo traduje tal cual como yo lo tengo en el sitio, porque es interesante tal cual como ellos lo ponen. El desarrollo infantil es un proceso asombroso y complejo, junto con los hitos físicos normales como sentarse, gatear a cuatro patas, arrastrarse, caminar. El niño atraviesa varias etapas de desarrollo psicológico y emocional que en efecto son transformaciones impulsadas por el deseo del niño de estar en profunda conexión mutua con los demás y el mundo que los rodea, ¿no? Acuérdense que lo que decía Stephen Porges, de que nosotros somos seres humanos relacionales. Las 7 etapas del desarrollo, cada una recibe un nombre del tema emocional principal que se desarrolla en el marco temporal dado. Cada etapa se define por diversos movimientos que se producen a medida que los músculos quedan bajo control consciente y se mapean neuronalmente en el cerebro, ¿ya? El gateo, no aparecen puntas, etcétera. Asimismo, se describen diversas capacidades emocionales y cognitivas que nominamos funciones del ego, las cuales se desarrollan en procesos distintos específicos. Entonces está la existencia, la necesidad, la autonomía, la voluntad, el amor y la sexualidad, la opinión y y reformación, ser reformadores y además solidarios, ¿ya? Ellos también plantean que la solidaridad entonces sería, ¿no? Parte de estas funciones. Y lo interesante también de Bodynamic, pues se va a hacer al tiempo, las defensas no se consideran fallas, sino adaptaciones funcionales que protegen al individuo en momentos críticos, ¿ya? ¿Qué es cuando vemos estas defensas? En la supresión de emociones, en disociarse del propio cuerpo, que lo habíamos visto, también el trabajolismo, ¿no? Mantenerse excesivamente ocupado, competir o desconfiar en relaciones cercanas, ¿ya? Eso es clásico de las defensas que están adaptadas, dijéramos, para poder salir en los momentos críticos del desarrollo y se aprenden, ¿no? Por lo tanto, en la infancia. Y bueno, eso es Bodynamic. La otra parte que nosotros sí aprendemos es lo que es referente a la Somatic Experiencing de Peter Levine, que aquí se los tengo, él siempre anda con sus juguetitos especiales para explicar cómo actúa el trauma y la arousal y toda la... y él plantea esto, ¿no? Que el cerebro siempre, el sistema nervioso es ondular, siempre está en una onda organizada hasta que ocurre un shock traumático, ¿no? Y quedamos hiperactivados, entrado de encendido o hipoactivados según digamos, el sistema nervioso autónomo y nosotros podemos percibir si la persona está en un estado más bien como más bien depresivo, de embotamiento afectivo o está ansioso, apanicado, hiperactivado, sobresaltado, que serían las dos líneas donde el sistema nervioso, entre comillas, dijéramos, está funcionando. La, la verdad es que el parasimpático le gana bastante más al simpático, sobre todo cuando hay momentos de congelamiento, cuando, dijéramos, el parasimpático sobrepasa al simpático, dijéramos. Para Peter, ¿no? Levine, él parte toda su teoría de la observación de animales ante la amenaza, ¿no? Y bueno, él define el trauma como una respuesta fisiológica incompleta del sistema nervioso autónomo, donde el trauma queda atrapado en estados de hiperactivación o colapso sin completar ciclos de defensa, ¿no? Es decir, que la persona no puede, va y va a tener un accidente y no logra evitarlo, no puede hacer nada, ¿no? Llega al impacto nomás. El abordaje es bottom to up, primero el cuerpo, luego la integración cognitiva y el objetivo es restaurar la regulación del sistema nervioso autónomo mediante la liberación gradual de la activación retenida, ¿ya? Es las mejores palabras que podemos conseguir para dejarlo así, pero ya sucintamente, lo más simple posible, ¿no? La seguridad se construye desde el cuerpo, ¿ya? Entonces, nosotros acá, lo que dijo Stephen Porges acerca de la teoría polivagal
de la neurocepción, que también lo dijo Daniel Siegel, quien acuñó el término, es que nosotros necesitamos sentirnos seguros y el terapeuta genera un trabajo de seguridad con su paciente. Está todo el tiempo monitoreando que haya una neurocepción positiva en los espacios y como ustedes pueden ver, la mayoría de las terapias más modernas dependen mucho de esta relación vincular entre el terapeuta y el terapiado, ¿sí? En que haya una resonancia somática, una resonancia mucho más allá de un formato verbal, ¿ya? Es una información paraverbal, ¿no? Estamos trabajando en neuronespejo, estamos trabajando con neurocepción, estamos trabajando con mentalización, estamos ahí, arriba, con todas las teorías todo lo que nosotros hemos sabido que existe, ¿no? Y que está para leer al otro, para entender al otro, para interpretar al otro todo el tiempo, ¿no? Para sentir al otro también. Y esta es la frase más importante para nosotros, ¿no? La seguridad se construye desde el cuerpo. Antes de procesar emociones o recuerdos, el cuerpo requiere de percibir seguridad, ¿ya? La importancia del ambiente, ¿no? Un silencio, la temperatura, un contacto visual suave, como factores que el sistema nervioso detecta como seguros, ¿ya? Y nosotros tenemos, dijéramos, en curación somática, puntos de primeros auxilios, ¿no? Para situaciones de activación aguda, trabajo con límites y contacto seguro, ¿no? Se trabaja mucho en esa línea. Y bueno, acá solamente para mostrárselos, ¿no? Peter Levine, además, en su teoría, tiene estas son sus herramientas, la sensación sentida, la pendulación, la titulación, la descarga neurofisiológica, los recursos, ¿ya? Y aquí nosotros vemos como una imagen, porque uno a veces recuerda, ¿se acuerdan? También uno recuerda las cosas como desorganizadamente. A veces uno, si tuvo, por ejemplo, eh, em, mm, una caída, no recuerda bien cómo se cayó, pero sí tiene la imagen de cuando se está golpeando la cabeza en el suelo y la sensación del dolor. Entonces uno va rastreando en esta CBAM que le llama él, ¿no? Sensación, imagen, afecto, behavior, conducta y significado, meaning en inglés, ¿no? Dijéramos, va mapeando dónde está el trauma donde aparece una de las señales, es como un cordón de 5 puntas, donde uno tiene que estar viendo dónde está, dónde entro con la información del trauma. Es una búsqueda. Y bueno, y esto es de lo más moderno, el modelo relacional neuroafectivo, el NARM, ya que es un modelo terapéutico de Lawrence Heller, ya, que también trabaja el trauma del desarrollo, igual que el Body Dynamics y el trauma relacional temprano, ¿ya? Igual que nosotros, integra neurociencia, teoría del apego, psicoterapias psicodinámicas, como yo trabajo en TFP y la Dieter Marche trabaja en psicoanálisis. Todos tenemos bases un poco psicodinámicas, psicoanalíticas. ¿Por qué? Porque hablan del inconsciente, hablan de la estructura de la personalidad. Entonces no puedes sacarlo, es parte del proceso que hay que tener algún tipo de información. Em, en vez de dedicarse a la expansión del evento traumático, nos enfocamos en cómo el trauma afecta a la identidad, ¿no? La personalidad, cómo afecta la autorregulación, la capacidad de relacionarse, más que los recuerdos explícitos del pasado, ¿ya? Los fundamentos del NARM son el trauma temprano, interviene con la organización del self y la capacidad de conexión consigo mismo y con otros. Las estrategias de supervivencia desarrolladas en la infancia, desconexión, colapso, autosuficiencia, fusión, control, se cristalizan como patrones relacionales de identidad en la adultez y el sistema nervioso que ha organizado alrededor de la adaptación relacional no solo es el miedo, ¿ya? Entonces, se fijan que cada técnica va trayendo una cosa que otra que es súper puntual y que es de su modelo, pero es muy significativa. Por eso es que hacemos integración de modelos, porque en el fondo siempre hay algo que puede ser muy útil de lo que traemos de una técnica o de otra, o de otra, o de otra, ¿ya? Como les decía, NARM es un enfoque somático relacional y va a trabajar con la experiencia corporal presente, tono, respiración, postura, activación. Observa cómo el cuerpo refleja patrones de identidad y relación y restaura la conexión del self con el aquí y el ahora, ¿no? Porque el trauma, acuérdense que el trauma disocia y además nos saca del patrón del tiempo, ¿no? Como que la mente se desorganiza y la función ejecutiva de la temporalidad se pierde. Ya siempre estoy viviendo lo que me pasó, pero si ya pasó hace 10 años, sí, pero lo estoy viviendo ahora mismo, ¿ya? Hay una desconexión del el eje, dijéramos,
corteza prefrontal, amígdala y sobre todo hipocampo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere el NARM? Ayudar a la capacidad de regulación, que es lo que estamos hablando, restablecer y conexión con emociones y necesidades, fíjense, se repite, flexibilidad en los patrones tempranos defensivos, ¿no? Desarrollar una identidad más coherente y vital y ampliar la capacidad de intimidad y vínculo, que es muy importante para nosotros. Y aquí me gusta porque esto es como lo que habla, nosotros nos preocupamos de la conexión, de la pertenencia, sentir el cuerpo, el vínculo básico, ¿ya? Tenemos la sintonía en reconocer y expresar necesidades, ¿ya? La confianza en apoyarse en uno mismo, seguridad y apoyarse en otros. La autonomía de decir no, una autodirección y un amor y sexualidad donde se integra el afecto y el deseo, ¿no? Que es muy de la teoría del objeto. Y entonces eso permite una agencia, una gestión personal para una respuesta al presente, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo tiene estos ejes de fondo. Si estas necesidades nucleares se ven comprometidas, ¿no? Emergen estilos de supervivencia aprendidos, ¿ya? Entonces, aquí se trabaja mucho como la autoobservación. Y bueno, Heller plantea que tenemos personas que tienen desconexión, ya que son sobre todo la regulación de la función autonómica y este entumecimiento, este embotamiento, ¿no? Porque es más bien de orden parasimpático y ese genera una desregulación porque hay una desconexión, como que la persona se apaga, ¿ya? Y por el otro lado tenemos que una regulación puede ser muy desregulada, autorregulada, ¿no? Cada vez mejor, ¿ya? Donde la regulación tiene que ver con desborde, función, reactividad, ¿ya? Y la desconexión con la regulación genera colapso, apatía y aislamiento. Entonces, en este gráfico tenemos un escenario donde habría una alta conexión y una alta regulación en esta zona óptima de presencia y agencia personal. Es una elección consciente. Entonces, en este trabajo se trabaja conexión y autorregulación para poder generar esta zona de presencia. Es un modelo bastante interesante, está bien limpio de su forma de expresarse. Y bueno, y finalmente lo que he mostrado, ¿no? A don Anthony Bateman y a Peter Fonagy en el tratamiento de la mentalización, donde la mentalización es la capacidad de comprender la propia existencia y la de otros en términos de estados mentales, emociones, pensamientos, intenciones, deseos y creencias, ¿ya? Estos son sus dos autores y tiene que ver el contexto del apego y la psicopatología relacional que tiene que ver con el apego, ¿ya? Mentalizar significa darse cuenta de lo que sientes, entender que las emociones tienen una causa, reconocer que los otros tienen una mente distinta a la mía, ya eso es parte de la mentalización, que es lo más difícil para todos nosotros. ¿Por qué no hizo lo que yo habría hecho? ¿No? Esa es nuestra gran pregunta eterna del por qué, Señor. Siempre queremos que el otro haga o piense como nosotros, pero en realidad hay un otro totalmente distinto, ¿no? Y tolerar la ambigüedad emocional son los fundamentos ejes de la mentalización. Hablando muy sucintamente con una tremenda teoría, con un tremendo trabajo de Peter Fonagy, es maravilloso. Estuvo hace poquito en Chile en un congreso dando una charla muy interesante. La mentalización no es solo pensamiento, no es cognitiva, sino que es afectiva y corporal. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que ver con el trauma, especialmente trauma temprano, porque se fijan que todo va abordando estas tres técnicas, apuntan siempre al trauma temprano, ¿ya? Y en trauma las capacidades colapsan bajo estrés, ¿no? Dificulta la regulación emocional y la relación con otros, y la mentalización no es solo cognitiva, sino que afectiva y corporal, y requiere una regulación suficiente para funcionar, ¿ya? Buscamos en terapia integrar la mentalización con el trabajo corporal para construir una narrativa coherente. En realidad, en la curación somática esto va, lo voy a pasar un poquito más porque hay un poquito más definición y quiero alcanzar bien. Permítanme acá. Ok. Entonces, realmente nosotros lo que hacemos es que tratar de entrenar a las personas que participan con nosotros en nuestro trabajo en que mentalicen lo que el otro necesita mentalizar, o sea, que estén con él en la mentalización. Muchas veces hay otro tipo de terapia que es la que tú impones un diagnóstico, en la que tú impones dijéramos, una apreciación, y acá es todo lo contrario. Acá nosotros vamos a ver lo que él quiere decirnos el cuerpo, lo que quiere trabajar el cuerpo y cómo eso reverbera y repercute en la vida psíquica de la persona. Y yo diría que el 70% de lo que aparece en un trabajo somático de puntos es, es inconsciente, que la persona
no lo tiene tan a la vista como cree, o si lo tiene a la vista, lo tiene ahí como medio por ahí, pero no es el iceberg, ¿no? Que aparece, que resulta que tú tocas así un poquito y ¡boom! Aparece todo. Y a veces sí tiene que ver con su parto, con la cesárea que tuvo por un hijo, con el problema que tuvo con otro hijo, que en realidad su relación, que el dentista, o sea, todas las categorías que les pasé ayer juntas. Hay personas que no sé, que les pasa de todo en una semana y sí, por favor, señor, ya no quiero más, porque realmente son demasiadas cosas al mismo tiempo y la persona queda colapsada. Entonces, les he pasado lo más moderno que existe en este momento. ¿Para qué le voy a hablar de la terapia transcraneal? Porque creo que sufriría, no es necesario, no están en el área de la investigación. Pero hoy día con la terapia transcraneal, cuando la persona no aborda este tipo de trabajos, simplemente se pone un casco y se evalúa si es que la persona está en condiciones de vivir ese tipo de estimulación y entonces la persona aborda depresiones, ideaciones suicidas, autismo, dislexia, problemas, accidentes cerebrovasculares, etcétera, 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 ¿ya? Estrés postraumático complejo, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con todo esto que les he pasado, ya? Em, Primero, nosotros estamos de acuerdo que hay una visión integrada de cuerpo-mente, ¿no? Todos los modelos van a entender el trauma como una experiencia codificada en el cuerpo, no solo en la mente, ¿ya? Y nosotros en PHP, dijéramos, en nuestro trabajo, sí, 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 no te preocupes, el video siempre va a quedar en la radio Conexión U como todas las otras conferencias, no hay ningún problema. Si no es hoy día en la noche, mañana tempranito. No os preocupéis, Gladys. Em, Nosotros, como les decía, tenemos esta manipulación que trabajamos con estos puntos y nosotros actuamos directamente sobre el cuerpo, el sistema nervioso y la memoria somática. Estamos de acuerdo que el trauma se almacena también somáticamente, ya en patrones musculares, como diría el Bodynamic, en respuestas neurofisiológicas incompletas, como diría Peter Levine, con una identidad fragmentada, como dice Hernán, o como una interocepción alterada del embodiment, ¿ya? PHP utiliza puntos específicos, nosotros tenemos puntos específicos en el diafragma, en los pies, en el tórax, en la cabeza, en todas partes, depende qué es lo que tenemos que trabajar para liberar esas memorias corporales, ¿ya? La regulación del sistema nervioso es la base de la curación. Todos los modelos que les he presentado priorizan la estabilidad autonómica antes del proceso narrativo, ¿ya? No es que no haya que hacerlo, hay que hacerlo. Como decía otra niña en una conferencia, sí hay que hacer proceso terapéutico, pero a lo mejor el terapeuta somático va a decir, por ejemplo, la Tere, que es trabajadora social, me va a decir, María, sabes que yo le hice tales sesiones, pero tú puedes trabajar esto otro. Entonces nosotros tenemos psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, ahora vamos a tener kinesiólogos, tenemos químicos farmacéuticos, tenemos personas que hacen medicina china, tenemos que hacen medicina deportiva, tenemos un montón de tipos dijéramos, de perfiles profesionales o terapéuticos también que no son del área de la salud médica, así, no es que por la salud que venimos varios, porque es muy interesante que se pueda como tener esta base para funcionar mejor en el proceso terapéutico. Em, También sabemos que la seguridad y el ritmo individual, cada uno de estos modelos enfatiza la titulación, o sea, trabajar suavemente, poquito a poquito, la pendulación, ir de una sensación positiva a una negativa, tener recursos para poder evitar la retraumatización, ¿no? Nosotros trabajamos con la sensación sentida, el contacto seguro para mantener y mejorar la ventana de tolerancia en la curación somática. Em, Alineamos, obviamente que estamos profundamente alineados con la neurociencia contemporánea y todos tenemos como harto, si bien es cierto la teoría polivagal está como un poco cuestionada, yo creo que básicamente porque en realidad sobre el sistema nervioso autónomo se ha escrito hace 50 años, solamente que Porges como que de la manera que lo planteó se hizo más vigente. La interesación, como les dice con Lisa Feldman Barrett, que les mostré, ¿no? Importantísimo acerca de la interocepción, de cómo el cerebro predice, ¿no? El proceso predictivo del cerebro y la memoria implícita, que son estas memorias que no recordamos porque son sensorimotoras y son preverbales, ¿no?
Entonces nosotros unimos estas técnicas con el contacto neuroceptivo, la regulación diádica, etcétera, que vimos en relación al apego, por ejemplo, en la relación terapéutica para generar seguridad y reparar el apego. La recuperación de recursos y funciones del yo, ¿no? Con somática, con funciones del ego, con conexiones distintas, vamos a trabajar con la capacidad de mentalización, la recuperación de recursos psicológicos y somáticos a través de trabajo con puntos específicos. Y bueno, el enfoque en trauma complejo del desarrollo, ¿no? Sino que vemos muchísimos otros tipos de trauma. Vemos también patrones transgeneracionales y defensas somáticas crónicas. Y nuestro foco, el terapeuta como un corregulador, que les decía el otro día, ¿no? La presencia del terapeuta sintonizada, corporal, segura y promueve la corregulación, ¿no? Usamos el contacto terapéutico y la presencia calmada para crear un campo de seguridad y para que el sistema nervioso pueda confiar en lo que vamos a estar. Entonces los quiero dejar cordialmente invitados, bueno, para la charla de mañana, que es la última que me queda este ciclo de charla, em, pero también para que podamos integrar en curación somática, usted pueda emprender que los modelos prácticos de trabajo en el trauma, cómo unimos todo esto, lo corporal, lo relacional, lo narrativo. Invitamos a los terapeutas a incorporar estos principios comunes en su práctica. La formación de curación somática PHP va a ofrecerle herramientas concretas para aplicar estas convergencias en sesión. Y el objetivo de la psicoterapia somática integral es segura y es profundamente respetuosa del proceso de cada persona. Y bueno, los modelos que nosotros tenemos en nuestro, en nuestra presentación del brochure de la formación, pero nosotros revisamos mucho lo que yo les he dicho ya, psicología del desarrollo, psicología somática, neurociencia aplicada al trauma, ¿no? Son nuestra base. Ahí tengo una puntita más, pim, 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 pim. Recién, sí, sí, vamos a subir el, no, no, sí, era la Gladys, sí. Neurociencia aplicada al trauma, como hemos visto, ¿no? Todo el tiempo estamos estudiando. Hemos visto teoría del apego, traumaterapia sistémica, sobre todo en familias con hijos y adolescentes y jóvenes. Muy probable que trabajemos con la familia todo el rato. Evaluamos la teoría somática, la teoría psicosomática, la teoría de la relación del objeto desde Kemper, ¿no? En relación a la construcción de los afectos, la teoría de transferencia Kemper, la teoría One Health, que es como el enfoque integrador que conecta la salud animal, humana, ambiental, ¿no? Y la teoría polivagal también, entre otras, ¿no? Y bueno, especialmente porque es importante Stephen Porges, porque no puse fotito, se me olvidó. Es un modelo trifásico, ¿no? Ventral, simpático, dorsal, las ramas del sistema nervioso autónomo, y plantea la neurocepción, la capacidad innata, ¿no? Genéticamente establecida del sistema nervioso para detectar seguridad o peligro o amenaza vital inconsciente, ¿ya? Y eso tiene que ver con la regulación emocional y corporal y la regulación a través de la vía vagal ventral, donde se promueve mediante intervenciones somáticas como respiración, vocalización, contacto seguro y corregulación. Así que bueno, esto es todo lo que hemos ido hoy día. Hemos recorrido 40 años de terapia somática. Siempre mi sueño dorado es tener, pucha, ojalá hubiera tenido, no siempre como esa película que es... Teresita, ¿cómo se dice? Volver a los 18, no, yo a mí me gustaría quedarme en los 40, ponte tú, no necesito estar en los 18. Me gustaría quedarme en los 40 para estudiar mucho más de lo que, no sé, ya uno alcanza. Nosotros empezamos el 18 de enero, estamos en Santiago y en Concepción en esta vez, acabamos de salir, ¿no, Tere? De Valdivia y de Santiago. Y no sabemos si vamos a repetir de nuevo en el segundo semestre de Valdivia porque había mucho interés. Vamos a tener, como les decía, no, encantada, Ceci. Además que con la Ceci, que también va a ser alumna de nosotros, es kinesióloga, así que uy, lo que no sabemos nos lo va a enseñar la Ceci. Creemos en compartir lo que no sabemos. Si ustedes tienen algún interés, ahí está tienen el link y la persona que conecta con ustedes. Tere, a mí me gustaría si tú podrías en poquititas palabras, como compartir cómo fue tu experiencia, por si las personas te hicieran hacerse una idea dijéramos, de cómo fue tu experiencia en esta formación, que es bastante intensiva, ¿no? Pero bueno, es así, en total, vamos a seguir estudiando en grupo mucho rato, mucho tiempo. No, encantada, Antonieta. Si quieres compartir un poquito. Sí, sí, por supuesto. Fue una, bueno, muy enriquecedor.
¿no? Desde el punto de vista teórico. Ya Marian ha estado en esta clase también y en las anteriores, ¿no es cierto? Contando la base teórica, metodológica. Entonces, muy enriquecedor, pero también desde el humano, porque se genera también una conexión, un intercambio de experiencias. Yo que soy del mundo, digamos, de las ciencias sociales, del trabajo social, mi área es de la intervención en familia e infancia, entonces me encuentro también con otro campo terapéutico, habían terapeutas, abogadas, ¿no es cierto? Y entonces se genera también un intercambio de experiencias humanas que permiten enriquecer, ¿no es cierto?, la experiencia, el estudio, la metodología, y entonces esta práctica es una práctica mucho más enriquecedora. Yo paralelamente, por lo que hago también durante el año, María se reía mucho porque paralelamente también me tuve que capacitar también en trauma, en otra en otras experiencias, pero es distinto porque es todo muy teórico, ¿no? Eh, Acá vamos a eh, vivir la experiencia, Listo tienes y que chao, y vivirlo. aquí se vive la experiencia. Y esa Sí. es la diferencia. Así que yo también, solo para terminar, como uno también es la paciente, ¿no es cierto? Vamos en estos supervisiones clínicas que hace Marian, entonces permite que nosotros experimentemos la técnica, la vivenciemos, y entonces muy enriquecedor porque nos sirve también a cada uno. Yo quedo así como renovada y muy entusiasmada, muy contenta. Así que muchas gracias, Marian. Sí, mucho cariño y bueno, a mi Tere quería, les agradezco un montón. Sé que de repente pasa un montón así, pero bueno, pueden escucharlo por partes, pueden investigar. Siempre trato de poner las referencias para cumplir éticamente con lo que corresponde. Así que muy buenas noches, nos vemos mañana. Gracias, Tere, por estar acá, te lo agradezco un montón. Encantada siempre de verlos y agradecidas aquí con mi perrito que ya está corcoviando debajo del escritorio para que la saque. ¿Verdad, Tormentita? Buenas noches y que estén muy bien. Chao, chao. Gracias por todo. Chao, Mariana. Chao a todas. Buenas noches.